Esta reunión está siendo grabada. Dale nomás, Nico. Bueno, el tema de la sinostosis a mí me encanta, me apasiona. Y hace un tiempo ya que lo he venido estudiando a propósito de distintas cosas. Primero hice mi trabajo de ingreso a la Sociedad de Neurocirugía en sinostosis sagital, en escafocefalia. Hicimos una serie de casos operados entre la clínica Dávila, Santa María y el instituto de más de 100 pacientes, que los pudimos seguir por más de 6 años. También en esta presentación les voy a mostrar un poco de una experiencia muy linda que tuvimos con una agrupación de familiares de niños con enfermedad de APER, que se llama APER Chile, que también me hicieron estudiar un montón. Y el- la, la llegada de las técnicas mínimamente invasivas, principalmente las técnicas asistidas por endoscopía, también ha sido un área de mi interés en el instituto y llevamos ya una serie de cerca de 20 casos con distintas sinostosis operados con técnicas poco invasivas que tienen algunas ventajas, y como que de ahí de a poco me fui acercando al mundo de la sinostosis, que como ustedes que conocen, que trabajan en donde mismo trabajo yo en el instituto, no soy el cirujano que más sinostosis opera, pero me ha tocado por estos tres temas irme acercando a este tema que me gusta mucho. No los quiero aburrir con cosas, con generalidades, porque ya por el solo hecho de trabajar en el instituto, ustedes saben muchísimo más que cualquier otro pediatra o enfermera que no vea esta patología. Y principalmente recordarles la anatomía del cráneo normal y del rol que cumplen las articulaciones entre sus huesos, entre las suturas y las fontanelas en el desarrollo explosivo, ¿cierto?, del cráneo del niño durante los primeros 2 años. Y el José y otras personas que habrán visto más presentaciones mías ya deben estar aburridos de esta diapositiva de la caja y el globo, pero aprovechando que Marisabel, que de repente de hora no han visto esta presentación, esta es como la explicación que siempre le doy a los becados y a los papás de los niños con sinostosis, más que nada para ver, para que se hagan una idea de la relación entre el contenido y el continente intracraneano, de cómo la falta de desarrollo cerebral, en el fondo este globo que se está inflando al interior de una caja, influye en el tamaño y la forma de esta caja, y las características propias de la caja, tanto si está abierta, permeable, si es blanda, si es dura o no. En este caso, el globo que se está inflando es el cerebro y la caja es el cráneo. Antiguamente se pensaba que el crecimiento craneano era parecido al crecimiento de otros huesos, con las epífisis, con los cartílagos de crecimiento. Sin embargo, hoy día sabemos que es un crecimiento activo por la tensión que produce el cerebro expandiéndose en su interior, y que tiene mucho más que ver con procesos de osificación membranosa, más parecido a lo que ocurre en huesos como la clavícula, que lo que ocurre en huesos largos, y que tiene un origen embrionario distinto. Y con esto ya están mucho más familiarizados los pediatras, que son las curvas de desarrollo y que son de las herramientas que tenemos para evaluar el crecimiento o el desarrollo craneano de un niño. Y están, no sé, quizás después en la discusión los pediatras me pueden contar, o las enfermeras me pueden contar, por qué el sistema de atención primaria en Chile está tan bien entrenado para derivar niños con cabezas pequeñas o con fontanelas no palpables al neurocirujano rápidamente. En la consulta privada diría yo que cerca del 60% de los niños que vemos son derivados por un pediatra porque no se palpó bien una fontanela o porque el crecimiento craneano se está estancando. Sin embargo, esta alerta, que es muy sensible, que gatilla rápidamente la interconsulta al neurocirujano, no es la más específica. Y porque la mayoría de los trastornos del desarrollo craneano no alteran el perímetro craneano, que es lo que medimos contra esta curva, y habitualmente ocurren con la fontanela abierta.
Entonces, si la fontanela y el perímetro craneano no son herramientas muy sensibles para tamizar sinostosis, que son enfermedades raras, ¿qué parámetro puedo usar? Y en esto también es una diapositiva bien usada, que me ha tocado también presentarla en congresos de médicos generales. Les damos como herramienta la observación del cráneo del niño, básicamente buscando algunos patrones que fueran patológicos, que puede identificar el ojo entrenado, pero para hacerlo incluso más simple que eso, buscar formas raras de la cabeza y tratar de sacarnos algo que quizás a los médicos y a las enfermeras y a las matronas sobre todo se nos inculcó en el cerebro, que es que los niños pueden nacer con la cabeza rara y que básicamente se les va arreglando en la medida que crecen. Yo creo que ese es un concepto que está muy arraigado en la atención primaria y que a nosotros nos juega en contra. Básicamente a todos los niños que llegan con el diagnóstico de sinostosis, este diagnóstico se retrasa porque alguien en algún momento les dijo, no se preocupe mamá, se le va a arreglar. Y en ese sentido, buscar formas raras, patrones patológicos y simetría del cráneo, me parece a mí que es la herramienta más sensible y específica para encontrar una sinostosis y poder determinar qué niño requiere un estudio y qué niño no. Qué niño se puede quedar en la atención primaria y no necesita la evaluación de un neurocirujano. Y lo que les decía recién, desgraciadamente la mayoría de las causas de deformidad craneana ocurren con la fontanela abierta, por lo que el solo hecho de encontrar una fontanela no descarta la aparición de una sinostosis o de otras enfermedades. Entonces, un poco redundando con lo que conversábamos en la diapositiva anterior, lo más importante me parece a mí y sensible es la forma del cráneo del niño, y ahí podemos ir entrenando el cráneo, o sea, entrenando el ojo, para buscar diferenciar algo que es atípico o anormal, o que a mí me parece raro, con algo que es patológico. Y ahí entra a jugar un rol muy importante los parámetros o criterios estéticos, que los médicos muchas veces no estamos familiarizados con ellos y que, como vamos a ver un poquito más adelante, son muy importantes en esta patología, en particular porque son una causa frecuente de indicación quirúrgica. Y si los médicos no estamos familiarizados en patrones estéticos, los neurocirujanos menos todavía. Básicamente en nuestra formación no hay mucha estética. En esta diapositiva se ve algo que los plásticos ocupan mucho, que es dividir la cara o el polo anterior del cráneo en 3/3 y ocupar ciertas reglas proporcionales para establecer qué es lo que podría ser normal y qué es lo que no. En particular, a los neurocirujanos y en el tema de craniosinostosis nos interesa mucho lo que es la distancia interocular, todo lo que está ocurriendo en el tercio superior de la cara, la forma de la barra orbitaria y de las órbitas en sí. A los cirujanos maxilofaciales también les interesa mucho el tercio medio de la cara, y a los cirujanos plásticos también, todo lo que es el maxilar y la nariz, y por supuesto ya es área mucho más de los dentistas, la mandíbula y la dentadura. Para ya ir, después de esta introducción un poco larga, meternos un poco más a fondo en el tema de la sinostosis. No se los voy a definir, pero tiene que ver con el cierre precoz de las articulaciones entre los huesos del cráneo, y nuestro diagnóstico, nuestra sensibilidad, tiene que ir dirigida a establecer patrones patológicos que se han descrito según cuál es la articulación que se cierra. Cada articulación produce un crecimiento patológico del cráneo, y este crecimiento patológico se puede identificar, lo que nos sirve para diferenciar un poco el polvo de la paja, una cabeza rara de una deformidad patológica que requiere estudio o derivación. Por lo general las cabezas raras son simétricas, y los patrones patológicos frecuentes que se pueden identificar fácilmente son
el patrón escafocefálico, que es una cabeza alargada, ¿cierto?, que parece canoa, el patrón trígonocefálico, que es una cabeza que parece triángulo, o el patrón braquicefálico, que braqui en griego significa corto, que es una cabeza más ancha que alta. Y aquí tenemos algunas fotos. Escafo significa canoa y es una malformación que tiene 7 estigmas en la cabeza del niño, pero que lo más característico es este cráneo que es más largo que ancho. La trígonocefalia es difícil de olvidar porque trígono es fácilmente relacionable con una forma triangular. Esto también produce malformaciones de la órbita, de los ojos, de la distancia interocular y de la nariz. Y la braquicefalia, que es este patrón de frente corta y ancha, que también produce malformaciones de la órbita y que puede producir escoliosis nasal. Las malformaciones o patrones patológicos asimétricos son mucho menos frecuentes en sinostosis y mucho más frecuentes en la malformación craneana más frecuente, que es la posicional. Por lo que cuando una forma rara de cabeza es asimétrica y posterior, la posibilidad de que se trate de una patología posicional es superior al 90%. Ahí se hace más difícil identificar la sinostosis lambdoidea unilateral, que es la que produce un patrón parecido al de la posicional, pero existen algunos elementos que nos pueden permitir identificarla. Cuando la asimetría es del polo anterior, es extremadamente sensible para una plagiocefalia anterior, es decir, el cierre precoz de una sola sutura coronal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la mayoría de las sinostosis van a ser, de los patrones patológicos van a ser simétricos, sin embargo fáciles de identificar. En cambio, cuando uno encuentra un cráneo asimétrico, si es que la asimetría es del polo anterior, la posibilidad de que se trate de una sinostosis es altísima. Sin embargo, si la asimetría se trata del polo posterior, la posibilidad de que la asimetría se trate de una sinostosis es muy baja y es mucho más probable que se trate de una patología posicional. La foto que tienen abajo es de un niño con una plagiocefalia anterior. Y lo más llamativo en este niño, son dos niños distintos, perdón, es que uno tiene la ceja levantada, ¿cierto? Que es esta malformación de la órbita, y una escoliosis nasal. Si se fijan en el niño de la izquierda, la punta de la nariz está hacia el lado izquierdo, y en el niño de la derecha, la punta de la nariz está hacia el lado derecho. Como les anticipaba un poco, las sinostosis son enfermedades raras. Y nosotros que trabajamos en el instituto, en donde se operan casi todos los jueves niños con sinostosis, andamos viendo enemigos en todas partes. A mí me pasó mucho pedirle escáner a hijos de amigos porque les andaba encontrando algo raro en la cabeza, pero es importante que tengamos súper presente que es una enfermedad poco frecuente. Se estima más o menos de 1 en cada 75.000 niños que nacen. Lo que quiere decir que en Chile no están naciendo más de 50 niños con sinostosis, y en el instituto estamos operando cerca de 35 al año. Es decir, más de 2/3 de todos los niños que nacen con sinostosis en Chile los conocemos nosotros. Eso quiere decir que tenemos una visión muy sesgada de esta patología, que es extremadamente infrecuente. Lo que sí ha cambiado un poco el paradigma de la sinostosis es que requiere un diagnóstico precoz, porque hoy día sabemos que acumular menos malformación se traduce en un mejor resultado estético en la patología del niño. Por lo que tenemos que estar súper atentos en que no se nos pasen. Lo que les comentaba antes, de que producen un patrón malformativo característico dependiendo de cuál es la sutura que se cierra. Para hablar muy poquito del estudio, eh, la sensibilidad de los exámenes para diagnosticar la patología va a depender mucho de cuál es mi grado de sospecha. Y para eso me sirve mucho la diapositiva que pasamos recién de los patrones patológicos. Dependiendo de cuán sensible o cuán específico sea el patrón patológico que estamos encontrando, por ejemplo, el caso de la trigonocefalia, que es extremadamente específico para esta patología, el tipo de examen que le vamos a pedir, ¿cierto? A un niño con una malformación progresiva de la frente, con un patrón patológico característico, le vamos a pedir de inmediato el escáner y la derivación al neurocirujano por ser el examen más sensible y que resuelve de inmediato la duda. Sin embargo, un niño con una plagiocefalia posterior, es decir, una asimetría del polo posterior,
más factores de riesgo asociados a, por ejemplo, una malformación posicional, que va mejorando con el tiempo en la medida que el niño es dueño de su cabeza y tiene mejor control cefálico, probablemente con un índice de sospecha bajo una plagiocefalia real por sinostosis, a ese niño podemos pedirle una radiografía y quedar muy tranquilo de que si la sutura se ve bien, el niño no tiene una sinostosis. Lo otro que es muy importante es que no toda sutura cerrada es una craneosinostosis. Existe mucha incertidumbre acerca de cuál será el significado clínico de cuando se encuentran suturas menores cerradas antes de lo que se supone que se tienen que cerrar, que tampoco se sabe mucho. Por ejemplo, las suturas esfenotemporales o esfenofrontal, o las suturas de la base del cráneo. Se desconoce en qué momento estas suturas deberán cerrarse fisiológicamente, porque es muy variable y tampoco se le asigna un significado clínico a este cierre, porque no producen en la mayoría de los casos deformidad, o una deformidad estandarizada. Por lo que hay que ser muy delicado en la información que le damos a los papás cuando llegan con un escáner que está informado, por ejemplo, que dice cierre parcial de la sutura coronal derecha. Diagnóstico, craneosinostosis. Y los papás llegan después de haberse metido a Google y haber visto a muchos niños deformes con mucho susto o con la idea preconcebida que el niño se tiene que operar. Eso también produce algunos problemas porque de repente los ven colegas que no están tan capacitados y que le creen mucho al informe del radiólogo y que pueden indicar una cirugía que de repente no es necesaria o que tampoco están capacitados para hacerla. Toda radiografía alterada sí merece un escáner porque si bien no es el examen más sensible la radiografía, si es que a la radiografía alterada le sumamos nuestro índice de sospecha, la posibilidad de que ese niño que tiene una radiografía alterada y un patrón patológico de crecimiento craneano, la posibilidad de que ese niño tenga una sinostosis es superior al 95%, por lo que también se merece un escáner. Las clasificamos muchas veces, existen muchas clasificaciones, como todo en medicina, primarias y secundarias, pero las que más usamos porque nos sirve como procedimiento para decidir qué tipo de cirugía se plantea, en esporádicas y sindromáticas. Las esporádicas, por así decirlo, tienen que ver con que la causa de esta sinostosis es desconocida, básicamente mala suerte, herencia de patrones genéticos que generaron el cierre de una sutura, no asociados a un síndrome conocido como las que vamos a ver en las sindromáticas. Habitualmente son menos severas, son monosuturales, es decir, comprometen solo una articulación, tienen menor riesgo de hipertensión intracraneana y es poco probable que produzcan microcefalia, que es otro gatillante importante de derivaciones al neurocirujano. Cuando hay una sola articulación cerrada, es muy poco probable que ese niño produzca una microcefalia porque todas las otras articulaciones van a estar compensando. Por lo que la microcefalia tampoco es para nosotros un indicador muy sensible de sinostosis. En cambio, en las sindromáticas es todo un cuento nada que ver, porque, porque generalmente comprometen más de una articulación, porque también están asociados a trastornos del desarrollo neurológico y del desarrollo encefálico, con displasias corticales, con hidrocefalia, con atrofia del manto cortical, por lo que las sindromáticas sí pueden estar asociadas en un mayor porcentaje a hipertensión intracraneana, a retrasos del desarrollo neurológico, a malformaciones más severas y evidentes, y los síndromes más frecuentes que vemos con sinostosis multisuturales son los que están ahí en la diapositiva. El Upper, el Cruzón y el Pfeiffer, aunque hay muchos más. Y esta discusión me parece mucho más interesante que todo lo que les he contado antes, que es básicamente qué parámetros tomamos en cuenta los cirujanos para elegir qué niño se tiene que operar, para elegir qué hay que hacerle, cuándo hay que hacérselo, y contestar estas preguntas que están en la diapositiva me parece a mí que nos salvan muchas veces de ofrecerles más cirugía de lo que necesitan algunos niños. Y eso es extremadamente importante, a mi parecer, porque todos ustedes recordarán, o recuerdan, porque todavía tenemos muchos casos, varios casos hospitalizados,
niños que han tenido complicaciones graves de cirugía de sinostosis, como extensas necrosis del colgajo, infecciones muy difíciles de tratar que requieren varios aseos quirúrgicos, por lo que tenemos que tener muy en cuenta, poner en la balanza lo que el niño gana con esta cirugía versus lo que está arriesgando, que son largas hospitalizaciones, varias cirugías, incluso posibilidades de secuelas neurológicas irreversibles. ¿Y por qué les pongo esta diapositiva? Porque el colega que tienen ahí, que es un neurocirujano pediátrico norteamericano, tiene una craneosinostosis, él tiene una escafocefalia que fue diagnosticada de manera tardía, y él pudo hacer una vida totalmente normal, y por lo menos lo que cuenta él en sus presentaciones es que a él no le importa la forma que tiene su cabeza, y que se considera una persona feliz, y que es casado, es exitoso en lo laboral, y siente que se salvó de una gran cirugía en una época en que estas cirugías eran mucho menos seguras que ahora, por lo que también nos da a pensar de si es que el propio niño o su familia tiene algo que decir a la hora de cuando estamos ofreciendo cirugía, y para eso tenemos que tener súper clara cuál es la evolución natural y cuáles son los riesgos de la operación que estamos ofreciendo. Principalmente porque el motivo más citado por los neurocirujanos que hacen cirugía craneofacial para operar a niños con sinostosis, estamos hablando de esporádicas, monosuturales, no sindromáticas, es la deformidad cosmética, que son la gran mayoría de los niños que operamos, las plagiocefalias anteriores, las escafocefalias, que son la mitad de la sinostosis, básicamente se operan por deformidad cosmética, más que por riesgo de hipertensión intracraniana o trastornos del desarrollo neurológico, cuyos porcentajes tenemos que conocer. Y si estamos operando por estética, tenemos que tener criterios objetivos para determinar qué niño tiene indicación y cuál no, porque nos vamos a encontrar con muchos grupos en que esta indicación es muy dispersa, es muy diversa y depende un poco del ojo del cirujano. También me pasa mucho que siento que los padres chilenos cada vez menos, pero todavía pasa mucho, son padres poco empoderados, que básicamente hacen lo que les dice el doctor. Y en este caso, si es que estoy indicando una cirugía grande por un motivo estético, me parece que la opinión de los padres es fundamental. Es decir, eh, tu hijo va a tener una cabeza distinta a otros niños, pero va a poder tener una vida totalmente normal y puede llegar a ser un neurocirujano pediátrico feliz y quizás el día de mañana nos va a reprochar haberlo operado y tener una cicatriz grande en su cabeza y vamos a salir para atrás. Básicamente estamos tomando una decisión por un niño y tenemos que tener todos los criterios. Si la estética va a ser importante, objetivemos qué es estética, cuál es la forma del cráneo normal, porque este cráneo que les puse acá de los incas, que no fue hace mucho tiempo, era considerado el cráneo más hermoso, que era el cráneo que se le daba a las castas más altas dentro de la cultura inca. Y hoy día, si nos llega este niño al poli, ya lo tendríamos operado. Ya. Que la cirugía de craneosinostosis previene la hipertensión intracraneana es algo que está más o menos establecido, es verdad. Pero el riesgo de hipertensión intracraneana en sinostosis esporádica no es muy alto, y en las publicaciones más pesimistas llega al 20%, que son publicaciones inglesas que le pusieron captor de PIC a los niños. Imagínate lo invasivo que fueron ellos para demostrar que incluso en esporádicas monosuturales los niños tenían hasta un 20% de posibilidades de tener hipertensión intracraneana. Ahora, esta hipertensión intracraneana transitoria medida por captor de PIC en niños ingleses, ¿tiene alguna repercusión funcional? Quizás ni siquiera la tenga, pero fue el grupo en la literatura que tiene publicado un porcentaje más alto, que es el 20% de hipertensión intracraneana, y si a un neurocirujano le dice hipertensión intracraneana, no va a dudar en querer operar a ese niño, aunque sea un 20%, que es uno de cada 5. Lo que significa que los otros 4 niños no tuvieron hipertensión intracraneana, pese a tener una sutura cerrada, lo que también nos hace bastante ruido. Y permitir el desarrollo normal, no sé si alguno de ustedes estuvo en la discusión de hace como 2 o 3 jueves de un niño que estábamos discutiendo si hacíamos una expansión del polo posterior o un avance frontoorbitario. La verdad que la última vez que revisé este tema, que no fue hace mucho tiempo, fue hace como 2 años, la evidencia que hay para decir
que una deformidad craneana, ya sea postural o incluso monosutural, altera el desarrollo del niño, es muy, muy débil. Y es tan débil que no se ha podido probar ni siquiera que la cirugía precoz, estoy hablando de niños de 6 semanas de vida o 4 semanas de vida, operados, tengan un desarrollo neurológico mejor que aquellos niños que no se diagnosticaron y no se operaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que el argumento de que el niño va a tener un mejor desarrollo neurológico si lo opero, hoy día no lo podemos probar, aunque sea razonable pensar que sí. Estoy hablando de niños esporádicos, no sindromáticos, porque los niños sindromáticos tienen otras alteraciones en su desarrollo anatómico, que sí podemos explicar que produzcan trastornos de desarrollo neurológico. En particular, trastornos del lenguaje, trastornos de la conducta, que son más frecuentes en niños con sinostosis que en niños sin sinostosis, trastornos del espectro autista y trastornos del lenguaje expresivo, que son súper frecuentes en niños con trigonocefalia en particular. Para no darles la lata, una audiencia que son menos cirujanos, las técnicas son principalmente la suturectomía, que consiste en sacar la sutura, eso se puede hacer por una herida o por endoscopía, siempre que se hace una suturectomía sin asistencia de otra técnica como remodelaciones o distracción, se tienen que usar órtesis. Básicamente lo que hacemos es que el cerebro en su expansión nos remodela el cráneo de la forma que queremos contra el casco. Otras técnicas son remodelaciones, que existen millones de técnicas distintas, pero les quiero mostrar un caso súper singular porque es de una sinostosis secundaria que operamos en Clínica Dávila. Este es un niño que tuvo una sinostosis secundaria a un hipertiroidismo y con un trastorno del fósforo. Ahí la María Isabel nos puede contar también, a propósito que estuvimos estudiando en un niño del servicio, un tema parecido. Este niño hizo una hipertensión intracraneana con un cierre severo de todas las suturas de su cráneo. Y miren las indentaciones subaracnoides que tenía su calota cuando lo descalotamos. Este niño se hizo una técnica de remodelación que es muy parecida a la que hace Roberto Requena en los pacientes con escafocefalia diagnosticada de manera tardía, que se llama una expansión craneana en todas las direcciones que tiene forma de E. La distracción osteogénica, si bien en el instituto se usa harto, es una técnica que no está muy de moda en el mundo. Cerca del 10% de los cirujanos craneofaciales ocupan esta técnica que se adaptó de técnicas de cirujanos plásticos y el uso de distractores internos o de activación externos como los que tenemos abajo, que han visto ustedes que ocupamos en avance de tercio medio, en cirugía maxilofacial. No se usa mucho en el mundo, pero tiene hartas aplicaciones y resultados bastante buenos. Pero también, como toda técnica, tiene algunas limitantes y la elección de la técnica o de la combinación de técnicas que vamos a usar en cada niño depende principalmente de estos 4 factores. De la edad en que diagnostiquemos al niño, de la severidad de la malformación, de la disponibilidad de las técnicas que tengamos o de cuánta experiencia tenga el equipo de cirujanos en diferentes técnicas, y por supuesto de que tengamos la capacidad de medir nuestros resultados, de saber cómo nos va con cada técnica, cómo anduvo cada niño. Y en eso siento que nuestro hospital se cae un poco, no solo en sinostosis, sino que en la mayoría de las patologías somos malos para medir nuestros resultados y nos convencemos de que lo que hacemos es bueno porque así lo hemos hecho siempre. Está dentro de nuestros planes como servicio medir nuestros resultados en alguna sinostosis, eso lo vamos a empezar a hacer en noviembre, para ver si hacemos algunas modificaciones a nuestra técnica, más allá de lo que sea el ojo de las personas que tienen más experiencia. Y para terminar les quiero mostrar algunos casos, porque para compartir el éxito y el no tanto éxito con ustedes que trabajan en la UCI o en el servicio, para que vean cómo andan estos niños después. Este es un chiquitito que se operó primero con una técnica con distractores, como la hacíamos antiguamente, como la instaló el doctor Zuleta en el servicio, que se hacía con una herida grandota en forma de S por el medio de la cabeza, y que tenía una cicatriz muy muy fea. Este niño no resultó y no logró un índice craneano normal, manteniendo la mayoría de los estigmas de la escafocefalia, por lo que se ganó una segunda cirugía que fue una remodelación craneana con el acceso clásico que hacemos, que es una sutura bicoronal. Es decir, este niño tiene como una suástica en la cabeza,
se ganó las 2 cicatrices más grandes que tenemos en neurocirugía, y si bien nuestro resultado estético con la forma del cráneo, como ven ahí en la foto, es bien bonito, el niño es bien bonito, se ganó una cicatriz que es inaceptable, sobre todo en un niño hombre, en que su posibilidad de que sea pelado es súper alta. Este es otro caso en que nuestro resultado es malo. Es una niña que se hizo una técnica también con distractores por una escafocefalia de manera tardía. Antiguamente hacíamos distractores en niños hasta el año y medio, y en algunos casos todavía, sobre todo en polo posterior, se están usando distractores en niños grandes, que es algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, esta chiquitita, como se operó grande, se le instalaron 2 distractores de alto poder de distracción, que son estos distractores con resorte, y se nos pasó para el otro lado. Miren el escáner como la niña básicamente en vez de quedar redonda quedó cuadrada, está sobre distraída, lo que generó 2 escalones estéticamente bien feos, tanto en el polo anterior como en el polo posterior, y como les contaba, si estamos indicando una cirugía por un parámetro estético, dejar al niño más feo de lo que lo recibimos también es inaceptable. Entonces tenemos que estar muy atentos a nuestros resultados, porque estamos ofreciendo cirugías grandes, a veces con resultados que no son los esperados. Y este niño es un chiche, porque ya tiene 16 años, por supuesto que no lo operé yo, lo operó el doctor Zuleta, pero es para que vean cuáles son los resultados a largo plazo de técnicas tan antiguas como el avance frontoorbitario, que es lo que hacemos siempre en niños con trigonocefalia. Este niño tiene una configuración facial que, si uno lo viera en el metro, lo consideraría bastante normal, ¿cierto? Él tiene una buena vida, tiene un buen rendimiento escolar, tiene 16 años, practica deportes, pero podemos ver que hay ciertos estigmas de la malformación que no se resolvieron. Fíjense en la estrechez que tiene la estrechez viteronal o bitemporal que tiene, que es el estigma del trigonocefalia que no se resuelve con el avance frontoorbitario. Y lo segundo, en la foto del medio, como pueden ver, que el resultado estético de la herida también es muy malo. Entonces, si es que nuestro patrón, nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos por operar a este niño era la estética, con la cicatriz no anduvimos muy bien. Este es un niño operado un escafo con una técnica de remodelación, no con una técnica en S, sino con una técnica de barril, y como pueden ver en la foto del lado derecho, del lado izquierdo, la forma que adquiere el cráneo inmediatamente súper buena, ¿cierto? Él ya está redondito. Pero en la foto de la derecha pueden ver que también hay algunos estigmas que el ojo entrenado puede decir que no está totalmente resuelto. Fíjense cómo su frente es más bajita y que también tiene una estrechez viteronal. Por supuesto, si alguien lo ve en el metro o la señora va en la feria, no tiene idea que está operado. Y los casos sindromáticos, que son lejos los más complejos, como este niñito que es un síndrome de Apert, un paciente mío de la clínica Dávila, como nació con un cráneo en trébol y que ha requerido muchas intervenciones, y como de a poquitito hemos ido logrando un cráneo más parecido al que consideramos normal, ¿cierto? Que tampoco en los niños Apert está muy establecido. Eso, 37 minutos me demoré, para que lo comentemos. Muchas gracias, Nico, por la presentación. Y como te he dicho un montón de veces, esa serie de casos hay que publicarla y ver distintos, o sea, publicarla y analizarla en realidad. Saber ver los outcomes, qué cosas, qué factores de riesgo hay de buena respuesta, de mala respuesta, de sangrado, de no sangrado. Todas las preguntas que nos hemos hecho con estos niños, pues. ¿Cuál sería, la de escafo o la de cirugía precoz? La sudorectomía precoz yo creo que es como un buen, porque el Sí. otro es más descriptivo. Es que tenemos poquitos casos, Ujú. pero en la de escafo tenemos más de 100 casos. Lo que sí es muy, como existen muchas técnicas para tratar la escafocefalia, es poco interesante. Y llegué a presentar la serie de escafocefalia al Mundial en Tel Aviv y nadie me pescó, nadie me hizo ni una pregunta. Porque como que las escafocefalias andan bien con todo. Entonces como que encontraron que mi trabajo era darse una vuelta muy grande para algo que se resuelve fácilmente. Oye, yo sé que lo comentaste en algún momento, pero el uso de casco, yo sé que en las plagios posturales la ocupan cuando no andan bien con las técnicas kinesiológicas, pero ¿cuándo la ocupan ustedes después de la cirugía? En sinostosis, el casco se usa, bueno, el uso del casco es polémico,
porque es caro. Y los estudios que están hechos en casco están asociados principalmente a las deformidades posicionales, en lo que hay estudios buenos y grandes que muestran que resuelven mejor las deformidades posicionales que solo la kinesioterapia o solo el manejo posicional. Pero los neurocirujanos habitualmente no nos metemos mucho en las deformidades posicionales, es más terreno de los fisiatras, aunque muchos pacientes llegan a la consulta con eso, y ahí la indicación de casco es un poco al arbitrio de los papás. Ahí yo les pregunto a ellos, ¿ustedes consideran que esto es muy severo? ¿Quieren seguir este tratamiento como hay que seguirlo? ¿Tienen la plata para hacerlo? Y si es así, no hay problema, porque básicamente estáis tratando un tema estético. Pero en sinostosis la cosa se pone un poco más peluda, porque estás haciendo que el cerebro se desarrolle contra una matriz rígida. Y eso tampoco puede ser muy gratis, en pos de algo estético, que es lograr la cabeza que tú consideras que es más normal. Respondiendo en simple a tu pregunta, el casco se usa después de las suturectomías cuando se hacen en niños menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque es el mayor potencial de crecimiento que tiene este globo inflándose adentro de la caja, por lo que le vamos a sacar un mejor partido al casco. Sin embargo, vas a ver gente que lo indica en niños que tienen un distractor puesto, vas a ver colegas que indican también el casco en pacientes mayores de 1 año, y tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién. No hemos comparado los resultados, por lo que cada uno puede hacer lo que le plazca o le tinque. Isabel. Sí, hola, muchas gracias. Hoy yo, bueno, a raíz de esta paciente que tú decías, yo también revisamos, bueno, de la que tú dijiste de la hipertiroidismo, algo que no debería pasar nunca, o sea, que llegara a una sinostosis secundaria porque una madre no se controló el embarazo, un niño no se diagnosticó precozmente, es algo que no debería pasar. Pero revisando a raíz de esta niñita y el panel genético y todas las causas que ellos, en este panel que encontramos, que son 67 genes, hay muchos genes relacionados con cosas endocrinas, con factores de crecimiento, con deficiencias de cortisol, como sindromáticas. Que mi pregunta es si en los congresos presentan algo de los genes o de las causas o de hacer paneles en estos pacientes, y si tú crees que tendría alguna utilidad, porque la verdad es que son múltiples genes y que van enfocados a múltiples factores. Yo me empecé a interesar en el tema cuando me tocó este caso. Antes de eso, es un mundo tan entretenido para nosotros los cirujanos, porque son cirugías, como viste, en las remodelaciones muy plásticas, muy estéticas. Es como esculpir, es como hacer un Tetris. Que siempre en los congresos de neurocirugía nos engolosinamos con eso, con la técnica quirúrgica, con los colgajos óseos, con los materiales reabsorbibles, y pasamos tardes enteras hablando de estas cosas. Pero existe un autor italiano que es Francesco Di Rocco, que se formó en Francia, que es la madre de la sinostosis, y él tiene un par de publicaciones súper buenas de trastornos metabólicos y sinostosis secundaria, y es muy mateo. Y él siempre está hablando de las causas, de los genes, de las asociaciones entre una cosa y la otra, porque básicamente también nos sirven para tomar decisiones pronósticas. La discusión que tuvimos en el servicio a propósito de un niño con una mutación de un gen de los fibroblastos, que es una patología muy parecida al Pfizer, no sé quién estuvo presente en esa discusión, que fue como 45 minutos, acerca de qué era lo mejor que le podíamos dar al niño, tenía mucho que ver con lo que tú estás diciendo, Isabel, que era un niño sindromático, con una mutación diagnosticada. Entonces sabemos cómo va a ser la expansión de ese cráneo, que va a ser mala. Entonces, por ejemplo, en ese paciente yo me oponía férreamente a que se reintentara una expansión del polo posterior, porque no teníamos motor, que es este globo que se está inflando dentro de la caja. Entonces,
por supuesto que tiene mucha importancia, por supuesto que tiene mucho que ver, pero mea culpa, a los neurocirujanos nos interesa habitualmente más en los congresos la técnica quirúrgica, y nos engolosinamos mucho con eso. No sé si alguien más de la UCI, vi a Henry por ahí que ingresó, está Samuel también. Qué buen Bueno, fondo, hola. Henry. Hola. Aquí en la casa haciendo cualquier doble presencia. Estuvo buena la charla, no sé qué mucho más aportar, pero me llamó o sea, me encontré interesante lo que decía Nicolás sobre el tema de estético, que efectivamente la belleza, ¿no es cierto?, depende de quien la observa. Entonces es súper importante ver cuáles son los verdaderos alcances que quieren obtener los padres con su hijo, y uno tiene que a veces aterrizarlos de repente y explicarles lo que significa una tremenda cirugía para a veces corregir un cachito que está aquí arriba que apenas que se puede tapar con el pelo. Entonces, eso no es algo raro que ocurre en las trigonocefalia de bajo impacto estético. Entonces, eso habría que recoger. Y me pasó una anécdota hace un par de años atrás en el instituto, que llegó un niño de 4 años con un diagnóstico tardío de una escafocefalia, y uno lo miraba evidentemente deforme. Y venía como de, no sé, alguna cosa más bien rural, y yo le pregunté a la mamá si encontraba algo raro. Y me dijo, no, para nada. Y justo entró después el papá, y el papá era un escafocefálico adulto que nunca lo habían operado. Entonces, para ellos tampoco iba a significar un gran impacto operar a un niño de 3, 4 años, cuando realmente lo único que se iba a ganar era algo de estética. Entonces, creo que sí, creo que es importante eso, tener claro cuáles son los verdaderos alcances, lo que uno realmente puede ofrecer, y qué es lo que está arriesgando la familia, y si están dispuestos a lo que significa. Pero la verdad es que no sé qué más aportar de la parte quirúrgica. Eso, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, aporte que podamos hacer. No está la Leti, que tenía ganas de que estuviera, porque una de las cosas que hemos ido adaptando es el manejo que hacemos de los niños, sobre todo después de las remodelaciones grandes que están haciendo, que es dejarlo más tiempo en la UCI lo que lo dejábamos antes. O sea, no sé si, como dices tú, nos falta un poquito medir cuánto nos sirve eso. O sea, dejar a un niño con Presex 48 horas no es gratis, no es gratuito tampoco, pero habría que compararlo con lo que hacíamos antes, que era subir la pediatría y que se aguante nomás, pues. Entonces, y en ese sentido es súper distinto, aprovechando que está Henry para contarle, el manejo de las UCI en las clínicas. Los niños operados de sinostosis en las clínicas se ganan fácil una semana en la UCI, se ganan una sonda nasogástrica todos, se ganan altas dosis de Precedex, y no sé, cómo decís tú, qué será mejor. Pero claro, cuando hay menor volumen de este tipo de casos, como que los colegas tienden a asustarse más con estos pacientes. También siento que en el mundo privado son más sensibles al dolor del niño, porque tienen al padre, a la madre del niño al lado todo el día diciendo le duele, le duele, le duele. Entonces, no digo que una cosa ni la otra sea la correcta, sino que probablemente el punto intermedio del manejo postoperatorio de estos niños sea la respuesta más, no sé si más correcta, sino que mejor para el niño. Quería aprovechar lo que dice Nicolás, que ustedes saben, yo también trabajo en el militar, y ahí la poca pediatría que se hace la hago yo. Y tenemos algunos casos en el año de sinostosis, y el niño entra a la UCI, se opera y se va desde la UCI para la casa. O sea, ahí no hay ningún problema en que se quede toda la hospitalización en la UCI. De hecho, los pediatras prefieren eso, que es diferente a lo que pasa en el instituto, porque ahí obviamente es distinto. O sea, los TENS, enfermeras que tenemos en sala son perfectamente de UPC afuera del instituto. Y, y lo otro también, que es bien controvertido, son medidas que vamos asumiendo como históricas y que no sabemos por qué las hacemos. Por ejemplo, el uso del drenaje, la transfusión intrapabellón o postpabellón,
cuándo sale el niño a la sala, cómo se alimenta, el uso de los antibióticos profilácticos, todo ese tipo de cosas. Va a ser súper interesante empezar a medirlas, por qué las hacemos y si sirven o no sirven, sobre todo a la luz de complicaciones graves como necrosis de colgajo, infecciones graves, pérdida de colgajos óseos, en el fondo tratar de también volver un poquito a la evidencia más que a la experiencia. Así es. Eso.